Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la materia, parte número 2, donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con los cambios de estado y también la clasificación de la materia. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver primero lo que es los cambios de estado. Esto ya lo conocen ustedes como conocimientos previos del nivel primaria. ¿Qué vienen a ser los cambios de estado? Es pasar de un estado a otro estado. Para ello solamente vamos a trabajar con los tres estados de agregación de la materia, cuáles son sólido, líquido y gaseoso. Los cambios que ocurren a nivel de la materia van a ser cuando pasa del estado sólido al estado líquido, se llama fusión. Entonces fusión es ese cambio de la materia donde se experimenta que producto del calor un sólido se va a fusionar, puede ser un metal, y el ejemplo más clásico es el agua, que el hielo pasa a ser líquido. Entonces en la naturaleza se va a observar muchos ejemplos de fusión de la materia, se vuelve líquido. El otro cambio es cuando ya está en líquido, ahora se va a pasar al estado gaseoso. A eso se llama evaporación o vaporización. Eso significa que el estado líquido, las moléculas que se encuentran divagando ahí, moviéndose, ahora se van a escapar de ese estado y van las moléculas a salir volando, como se dice, ¿no? ¿Producto de qué? Del calentamiento del agua. O sea, se eleva la temperatura de ese líquido y las moléculas comienzan a fluir. Entonces ya tenemos el siguiente cambio. Ahora, en sentido contrario, en sentido inverso, ya tenemos el gas, el estado gaseoso, y ahora queremos volverlo a líquido. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, nosotros tenemos una tetera hirviendo de agua y capturamos ese gas que sale de la tetera y lo enfriamos en una tapa y se va a condensar. O sea, el cuarto cambio de la materia se llama la condensación. Se va a condensar la materia y va a caer en forma de gotitas. ¿De acuerdo? Entonces estas gotitas se van a manifestar. Luego vemos el cuarto cambio de la materia. Cuando ya está en líquido y esta se va a pasar al estado sólido. Eso se llama solidificación. ¿De acuerdo? Solidificación quiere decir que del estado líquido, por enfriamiento, los cuerpos cambian de estado. Se ponen al estado sólido. ¿Ya? Y el mismo ejemplo del agua. Si ya tenemos el agua y lo ponemos en la congeladora, pues se va a solidificar. Igual pasa con los metales. Los metales, una vez que se han fusionado, ya se volvieron líquidos, se le enfría el metal y el metal vuelve a ser sólido. ¿De acuerdo? Entonces hay varios ejemplos de solidificación. Y hay un quinto cambio donde pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso. A eso se llama sublimación directa. ¿Ya? Este fenómeno no hay muchos ejemplos en la naturaleza. Uno de ellos puede ser el hielo seco, el NO2. Entonces, este hielo seco cambia de estado, desde el sólido se pasa directamente al gaseoso. Si ustedes han visto alguna vez el hielo seco, pues ven que está el trozo de hielo seco está ahí y ya no pasa por el estado líquido, de frente se va al estado gaseoso. Así como hay sublimación directa del sólido a gas, también hay la sublimación inversa, del gas al sólido. Entonces ahí tenemos los 6 cambios, ¿no? Primero la fusión, luego la vaporización, luego la condensación, luego la solidificación, luego la sublimación directa y la sublimación indirecta. Ahí están los 6 cambios que nos presenta la materia. Punto número 2, la clasificación de la materia. Para clasificar la materia vamos a guiarnos de 2 pasos, en sustancias y mezclas. ¿Ya? Sustancias y mezclas. En la sustancia tenemos 2, el elemento y el compuesto. El elemento es una sustancia pura de la materia, y estos son los 122 elementos de la tabla periódica.
estos 122 elementos de la tabla periódica son puros. Y podemos poner ejemplo, el sodio, el criptón, puede ser el cloro, puede ser el nitrógeno, el fósforo, el yodo. Cualquiera de ellos es sustancia pura. Son 122 elementos que están en la tabla periódica, ¿no? Entonces cualquiera de ellos pueden citarlo como ejemplo, ¿no?, de sustancia pura. Y la otra es la sustancia compuesta. La sustancia compuesta, como ya indica su nombre, es un compuesto, y el compuesto de 2 o 3 o más átomos. Por ejemplo, el CO2 es un compuesto. ¿Qué significa dióxido de carbono? ¿Ya? H2O, agua, es un compuesto. No como algunos dicen líquido elemento, no, es un compuesto. Entonces este compuesto es formado por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Y así vamos a encontrar el ácido clorhídrico, el bicarbonato de calcio, el óxido de magnesio, el óxido de hierro. Entonces vamos a encontrar cantidad de compuestos. Ahora tenemos también las mezclas, la otra clasificación. Las mezclas, hay también dos, homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas, donde sus moléculas no se hacen notar, no se ve. ¿Cuándo es homogénea? Por ejemplo, si nosotros vertemos agua pura en un vaso, y ahí se ve homogénea, porque se supone que está compuesto de dos elementos, H2O, pero sin embargo no se diferencian dónde está el oxígeno y dónde está el hidrógeno. Entonces, cuando se vea homogéneamente, no se note dos capas o dos niveles, entonces estamos hablando de mezclas homogéneas, ¿no? Una gaseosa, una mezcla homogénea, ¿no? Un café puro, ¿no? Una taza de café es una mezcla homogénea. El aceite es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque está compuesto de varios átomos. ¿Y cuándo será una mezcla heterogénea? La mezcla heterogénea es cuando se van a distinguir sus partes. Si yo hago un jugo de papaya y lo dejo de reposar, automáticamente se van a notar dos capas, el líquido y la parte del soluto, que es el sólido. Se va a distinguir las dos partes, ¿no? Las mezclas heterogéneas sí van a haber en cantidad, ¿no? Con todos los días nos pasa, cuando se hace una ensalada de verduras, ahí hay una mezcla de verduras heterogénea. Cuando mamá hace un caldo de gallina, ahí coloca pues fideos, papa, carne. Esa es una mezcla heterogénea, porque hay varias partes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí vamos a distinguir cómo es una mezcla, ¿ya? Mezcla heterogénea cuando se nota las partes de esta, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí que quede bien claro lo que es clasificación de la materia. Gracias.